Ahora que hemos identificado cuál es el comportamiento de la víctima, quiero enseñarte cuál es el comportamiento pilar de un buen biodescodificador que tiene el hábito de la responsabilidad. El traspaso mental o la evolución mental que hace el biodescodificador es pasar del por qué me pasa esto a mí al para qué me pasa esto a mí. Cuando nosotros buscamos el por qué, nos estamos justificando y nos estamos centrando en el pasado. Y vas a encontrar un montón de porqués, miles de porqués. Eso no te va a dar una solución, eso te va a empantanar la mente y sobre todo te va a llevar a la culpabilidad, porque vas a decir, por esto, porque yo hice esto, porque no hice aquello. Entonces, cuando empezás a pensar de esa manera, te sentís culpable porque crees que tendrías que haber hecho algo mejor en el pasado. El concepto de la responsabilidad va unido al concepto de la inocencia. En el pasado hiciste lo mejor que pudiste con el estado de conciencia que tenías en ese momento. Preguntarte para qué te está pasando lo que te está pasando te lleva a la autoestima, te pone en un estado de responsabilidad, te pone en un estado en donde vos tenés la oportunidad de aprender de eso que te está pasando, incorporar nuevas habilidades, incorporar nuevos recursos, cambiar tu forma de pensar y convertirte en una persona mucho más grande. En cambio, el por qué te hace chiquito, el para qué te lleva a crecer, te lleva a expandirte. Te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia que sucedió hace algún tiempo. Yo me encontraba en el aeropuerto de Cancún, en México, y cuando voy a hacer el check-in para hacer mi primer viaje a los Estados Unidos, me doy cuenta que yo no tenía mi pasaporte español. Y en el pasaporte español yo tenía mi visado para entrar a Estados Unidos. El vuelo salía en 2 horas. En el medio del aeropuerto empiezo a revolver las valijas. Internamente yo sabía que me lo había olvidado en la cabaña que habíamos alquilado en Bacalar y el pasaporte había quedado ahí. Revolví y en un momento dije, no, basta, tengo que frenar. Me tengo que hacer la gran pregunta. ¿Para qué me está pasando esto a mí? Porque claro, el ego que está programado en la victimización, porque sos un estúpido, porque no revisaste bien, porque no te lo metiste en el bolsillo, ¿por qué? Porque eso hace que toda la mente se llene de cortisol y no podés pensar. Cuando el cortisol está en tu cerebro, te volvés un chimpancé. Entonces tenés que salir de ese estado de los por qué que te empieza a atacar a vos mismo, es como que te boicoteás a vos mismo, entrar en el para qué. Entonces en el medio del aeropuerto, con las valijas todas revueltas, freno y me pregunto, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Y como un rayo de luz me viene la idea a la cabeza, para no ir a los Estados Unidos. Acordate que tu papá siempre te dijo que en Estados Unidos las personas son materialistas, son soberbias y es un país horrible. Entonces mi mente subconsciente creyó eso y me estaba protegiendo. Me estaba protegiendo de no ir a ese país materialista, a ese país horrible que mi padre me había puesto en la cabeza. Entonces en ese momento dije, ¿esto es verdad para mí? ¿Es verdad que Estados Unidos es un país horrible? Si yo no fui nunca, ¿por qué me estoy creyendo el cuento de la experiencia de mi padre? Y en ese momento me empecé a sentir en paz. Esa pregunta me llevó a cambiar mi mente subconsciente, me llevó a encontrar una nueva percepción y desde esa nueva percepción actué. Llamé a Lucy, la dueña de la cabaña, y le digo, Lucy, ¿te fijas por favor si mi pasaporte está en el sillón? Y Lucy me dice, sí, el pasaporte está en ese sillón. Y revisé toda la cabaña, pero el pasaporte estaba ahí. ¿Por qué? Porque no vemos con los ojos, sino que vemos con nuestras creencias. Son nuestras creencias las que nos hacen ver el mundo. Y aquello que no tenés habilitado para ver, no lo vas a ver nunca. Cuando haces el cambio de percepción y te das el permiso de viajar a los Estados Unidos, empieza a ocurrir el milagro. ¿Qué es el milagro? Que Lucy, en el sur de México, en Bacalar, a 350 kilómetros del aeropuerto de Cancún, me dice, te mando un taxi ya. Para las personas que hemos estado en México, y si vos sos mexicano, sabés que en México las cosas no son inmediatas, las cosas siempre tardan y todo tiene su letargo. El taxi llegó en solo 4 horas. Fui a hablar a la aerolínea y la aerolínea me regaló un vuelo para 2-3 horas después. Llegó mi pasaporte y a los 30 minutos estaba haciendo el check-in. A las 2 horas estaba manejando mi Mustang en Miami a toda velocidad diciendo, papá,
eso era así para vos, pero para mí Estados Unidos es un país maravilloso en donde puedo manejar este cochazo y disfrutar de la vida. ¿Por qué logré ir a los Estados Unidos? Porque tomé la decisión de salirme de mi pasado, de salirme de la crítica, del juicio, de la culpa, de la queja, y me hice la gran pregunta de la responsabilidad. ¿Para qué yo me estoy creando esta situación? Encontré el programa, encontré la creencia, hice un cambio de percepción, me perdoné, aprendí y viajé. Hacete esta pregunta cada vez que puedas. ¿Para qué me está pasando esto a mí? Autoindagate, salí de la víctima y empezá a disfrutar tu vida.